fue a la cruz. Glorioso, hermoso, el ayer, el mañana y el sol. Gloria al Señor. Bueno, le damos gracias a Dios, también a usted por estar con nosotros a través de Radio Oración, la voz del corazón de Dios. Bueno, esta mañana el TuneIn en las 3 radios no está funcionando, algo pasó con el sistema central, así es que pedimos disculpas, pero aún sin embargo estamos a través de la página en el internet, que es el www.radiooracion.com. Agradecemos cada lunes, cada miércoles y cada viernes a esta hora, y estamos viendo la carta del apóstol Juan, una carta muy preciosa donde con mucho amor y fraternidad el apóstol nos llama hijitos de Dios. Así es que, bueno, para no perder más tiempo, ya está el pastor Natividad Ramos en esta mañana trayendo esta preciosa aplicación para nuestras vidas el día de hoy. Así es que le damos la bienvenida. Pastor, muy buenos días, adelante, los micrófonos son suyos. Muy buenos días, estimados hermanos. Gracias a Dios que nos ha ayudado y esta mañana estamos aquí presentes con la alegría de narrar su palabra, porque es una verdadera alegría hacer eso. Y bueno, ciertamente estamos estudiando o estamos reflexionando sobre esta primera carta que escribe el apóstol Juan a la iglesia de todos los tiempos y en cualquier lugar donde ella esté. Y voy a leer en el capítulo 3. El mensaje pasado había entrado al capítulo 3 y ahora voy a prácticamente a repetir. Yo voy a leer los versículos 1 al 3. Dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. En el mensaje pasado estuvimos hablando sobre estos mismos versículos, solo que me apoyé en el versículo 29 del capítulo 2, capítulo anterior, el cual nos dio justamente la pauta sobre las cosas que el apóstol quería plantear, y una de ellas era justamente la semejanza con Dios, cuando dijo: Dios es justo, y el que es nacido de él hace justicia, es decir, semejanza por semejanza. Y entonces esta mañana hemos leído estos versículos, prácticamente no hemos salido de ellos. Es una carta sutil en la que se esconden verdaderos tesoros de la doctrina apostólica. No más que hay que tener cuidado, observarlo. Por lo tanto, mi ruego es que ustedes, mis hermanos, que han sido tan generosos de regalarme su atención, acompañarme y escuchar estas cosas que en el caso mío llenan mi alma de ministro por estos 53 años de ministrar esta fe tan gloriosa, tan sublime, que las atesoren en sus corazones, porque son verdadera vida en Jesucristo. En este caso el apóstol Juan, he dicho, parece que no dice gran cosa, pero está diciendo demasiado, o cuando menos mucho. Y así pues, con este ruego, mis hermanos, avanzamos a estos pasajes. Y usted sin duda recuerda que en el mensaje pasado tomé los versículos 1 al 2
de este capítulo 3. Y de manera muy particular, nuestra atención fue puesta en lo que nos dijo en el versículo 1. Y le diré algo que es una manera muy útil de escudriñar la Escritura. Nunca olvide poner cuidado en el que dice el escritor sagrado, pero también en el cómo lo dice. Son parámetros extraordinarios. Y mire el que dijo y el cómo lo dijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa es su primera expresión. Vea en cuál expresión del escritor le pone énfasis, bastante énfasis. En este caso fue en la palabra mirad, que significa gramaticalmente fijar la vista en alguna cosa. La idea es, pongan cuidado, fijen sus ojos. Eso fue lo que nos pidió el apóstol, que pusiéramos todo nuestro corazón en lo que él iba a decir, porque nos iba a hablar de una de las grandes hazañas del amor de Dios. Y lo que nos va a decir es una maravillosa exhibición que hizo Dios. ¿Y cuál fue esa hazaña tan admirable que Juan nos pide que la veamos con los ojos bien abiertos y embelesados? Esta, que Dios hizo que nosotros, que éramos hijos de las tinieblas, fuéramos hechos hijos de Dios. Una transición, un cambio extraordinario. Cosa que ya de por sí es sublime. Pero la cuestión es que eso que ha dicho de que somos hijos de Dios es solo el principio. No implica solo eso, sino aún más que la idea en el griego es que al declararnos sus hijos, fíjense bien esto, lo hace cosa pública. Es decir, no nos declara sus hijos de manera secreta, oculta. No. La fe nuestra no es ocultismo, no es de los grandes iniciados. La fe nuestra es algo público. Y Dios nos declaró sus hijos de manera pública, pues significa haber sido convocados en voz alta, que somos sus hijos. ¿Ve usted cuántos tesoros se esconden en las palabras del apóstol? Yo digo, ¿por qué voy a desperdiciar? Le voy a decir esto, alguien me dijo, ¿por qué usas tanto la referencia del griego? Porque en eso se escribió el Nuevo Testamento. ¿Y por qué voy yo a desperdiciar el valor del significado de las cosas que se implican en el decir y en el cómo dicen las cosas de la fe? Pues veamos cómo es que en todo ese decir del apóstol, entre el verso 1, mis hermanos, y el verso 2, observen, él va escalando el decir y les dice hijitos. Y al decirnos hijitos, implica que somos familia de Dios, gente cercana a Dios. Primero dijo que somos llamados hijos de Dios, pero en el versículo 2 lo ratifica, lo reitera diciendo, y lo somos. Y yo agrego, y lo somos de manera legal. No estamos usurpando ninguna posición, porque lo somos de manera legal. Porque eso de ser hijos de Dios no es un mero título,
No fuimos llamados para ser hijos de Dios, porque dije, eso es lo que significa ser llamado en público y a voz alta. Es extraordinario lo que hizo Dios y es consistente, porque esto de ser llamados hijos de Dios viene de un verbo que a su vez significa ser convocados en voz alta y en público. Se nos dijo que por causa de su Hijo Jesús, quien nos redimió y quien por cierto nos redimió también públicamente en el Calvario, no lo hizo nuestra redención en un lugar escondido, sino que lo hizo ante miles de testigos, por lo que hay muchos testigos que Él estuvo allí pagando por nosotros. Qué encantadora idea, porque en esa crucifixión, y yo quiero que esto lo asimile, en esa crucifixión hubo muchos testigos de aquella tremenda batalla que allí se libraba. No solo era aquella multitud, aquella cantidad impresionante de gentes, sino hubo mucho más testigos. Ahí estaban muy pendientes de lo que sucediera, indiscutiblemente las huestes de maldad. Había un enorme auditorio que no se veía sobre aquella colina, pero me atrevo a decir lo que estaba, le voy a decir por qué. Porque la Escritura dice que Cristo exhibió públicamente a las potestades de maldad y públicamente las despojó. Y yo pregunto, ¿ante quiénes las exhibió? Pues indiscutiblemente aquella multitud ni siquiera se enteró de eso. Por lo tanto, los exhibió no ante los hombres que no entendían la enorme batalla del crucificado. Necesariamente entonces sobre esas colinas del Gólgota había más entidades morales presentes. Indiscutiblemente estaban los grandes huestes de ángeles de Dios, todos espectadores. Nadie interviene hasta que se oyó aquel glorioso grito: consumado está. Y allí los derrotó públicamente ante todos esos testigos angelicales. Del otro modo, ¿cómo podría caber eso? Pero discúlpeme, mi hermano, esta digresión emotiva que ha habido en mí, porque me alegra pensar que había un gran auditorio, había un mundo de espectadores, y la batalla era solo de Jesús. Y el mundo espiritual que estaba allí lo vio ganar esa gloriosa batalla. Y entonces le pido que me disculpe por esta digresión emotiva. Y nos volvemos a Juan. Luego entonces Dios nos ha convocado públicamente, mis hermanos, para que tomemos un lugar honorable, hijos de Dios. Y es por todo eso que el apóstol dice en el verso 2, amados hermanos, y de nuevo pregunté acerca de esta palabra en origen, amados hermanos, y gratamente satisfecho descubrí que implicaba decir algo, pero decirlo con profundo sentimiento de ternura. Pero espéreme,
A esto aún le falta algo por agregar, porque es más que un mero decir las cosas en voz alta. Significa que eso de habernos hecho hijos de Dios, quiero que escuche esto, que lo analice, que lo ponga en su alma. Esto de que nos llamó hijo de Dios, la idea es que fue algo que había sido bien pensado. ¿Me escuchó? Es algo, llamarnos hijos de Dios, hacernos hijos de Dios, fue un hecho bien pensado. Y si a eso le damos sentido, eso de habernos hecho hijos de Dios y además llamarnos hijo de Dios, era algo que Dios había puesto en balanza. Que llamarnos hijos de Dios fue cosa bien pensada del Altísimo, calculada. Así que Dios nos hizo sus hijos y además hizo el anuncio que éramos sus hijos. Por eso esta mañana usted alégrese de esta cuestión. Cosa bien pensada de Dios, que nos consideró en nuestra ruina y entonces decidió hacernos hijos suyos y publicarlo. Por lo tanto, implica que Dios daba todo su consentimiento para que nosotros con toda confianza sostengamos ante quien sea que somos hijos de Dios, porque lo somos. A mí me parece un detalle bien pensado, un diseño genial de la salvación que nos dio. Sin embargo, el apóstol avanza hacia arriba, da otro paso en esta narración. Mire eso, mire al apóstol. Primero dice lo que somos, luego dice lo que aún no somos, pero asegura que habremos de ser. En el mismo verso 2 dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Una vez más, el apóstol ha dicho lo que ahora somos, lo que somos en este presente, para llevarnos luego a un futuro inmediato, a eso que pronto, mis hermanos, pronto habremos de ser. Pronto, mis hermanos que me escuchan esta mañana, habrá de darse una gloriosa transición. Y esto de que habrá una transición no es cosa de extrañarse. Ya ha sucedido. ¿O no dice que fuimos llevados de lo que éramos a lo que ahora somos? ¿Por qué va a extrañarnos entonces la promesa de que habrá de darse otra transición entre lo que ahora somos y lo que luego habremos de ser? Lo que éramos cuando no conocíamos su salvación, pero dejamos de ser lo que éramos para ser lo que ahora somos. Y parece que el apóstol Juan se mueve en círculo, digo, y no sale el mismo pedacito, yo tampoco, pero es que estas cosas conviene meterlas en el alma, profundo, y que con toda confianza usted diga, soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, legítimamente una hija de Dios, porque mi redención se hizo en público y Dios nos llamó hijos también en público, y las tinieblas también lo saben. Pero que eso no es todo, que de lo que ahora somos habrá de darse un cambio
a lo que habremos de ser. No hay duda que en Cristo vamos de sorpresa en sorpresa. Qué maravillosa es la vida que hemos recibido en Cristo. El futuro, las ilusiones, las esperanzas. Sin Cristo, ese mundo de ilusiones se va para abajo. Eso es lo que dice en el verso 2 el apóstol. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero yo les dije que conviene, cuando escudriñamos la Escritura, observar el qué dice y el cómo lo dice. Y aquí dice, y el cómo lo dice, ese aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, ¿por qué no poner nuestros ojos en ese aún de Juan? En lo que aún no se ha manifestado. Y entonces les digo, mis hermanos, ¿y qué cosa es eso de aún? Significa sencillamente lo que falta. Y sería, mis hermanos, ya somos hijos de Dios, pero falta todavía hacer algo más. Hay más cosas para nosotros, sus hijos. Y con ese aún, sería igual a decir, hermanos, si ya con lo que somos estamos maravillados, pero con ese aún que nos ha regalado el Espíritu Santo a través del apóstol, sería igual a decir, y eso que todavía no se nos agrega lo que hemos de ser. Por eso dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, que en el griego sería que a eso que somos todavía falta sumarle, agregarle lo que implique eso que seremos. Encantador, ¿no le parece? Ese aún me halaga. ¿Qué significa? Todavía falta sumarle, hermanos, todavía falta agregarle. Esto no es todo lo que somos ni lo que tenemos. No me diga que ahí donde usted va escuchando en su coche, rumbo al trabajo, a la escuela, donde quiera, no va emocionado con este aún del apóstol Juan. También será cosa pública lo que habremos de ser, así como lo que hacemos, lo que somos es hecho público, así lo que hemos de ser tiene que llegar a ser cosa pública, un hecho histórico. Eso será cuando el Señor venga por nosotros, por la iglesia, por su pueblo, y que sentimos que ya no falta mucho, y seamos levantados para encontrarnos con Él en los aires, y llegaremos a ser como Él es. Y cuando se dé la segunda venida de Cristo a la tierra, nosotros ya vendremos con Él, alabado sea Dios, pero seremos vistos en esa nueva condición que nos espera de ser como Él. Cuando vengamos, seremos vistos como Él es visto. Cuestión que el apóstol Pablo llama la manifestación de los hijos de Dios, que será un acontecimiento notorio asociado a esa segunda venida de Cristo. Y es tan necesaria esa manifestación de los hijos de Dios. Escúcheme bien, es tan necesaria esa manifestación. Manifestación es hacerse público, hermanos. Nosotros hemos de ser manifestados ante el mundo, ante las potestades de las tinieblas, lo que hemos llegado a hacer por Cristo. Qué redención ha hecho el Señor. Tan grande es que hasta la misma creación, dijo Pablo, gime
que eso suceda. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 19, que la creación gime porque suceda esto. Lo estoy diciendo a mi manera. Pero ¿por qué es eso tan importante? Que la misma creación espera, anhela que eso suceda. Mire, le voy a dar una idea de lo que esa expectación significa, de la expectación que tiene la misma creación, que suceda eso, que implica ponerse de puntitas. Le da sentido el apóstol como si la creación, anhelando ver en el futuro, en el horizonte, ver a los hijos de Dios manifestarse, se pone de puntitas para ver más lejos. ¿Usted le ha tocado eso, que se pone de puntitas para alcanzar a ver? Pues esa es la idea del apóstol sobre la creación. Así también la creación espera ansiosa, tratando de ver cuándo será eso. Hermano Ramos, parece que usted se salió del tema. No se despegue de la idea. ¿Por qué es que la creación gime por eso? Se lo voy a decir apoyándome en un hecho escatológico, que cuando el Señor venga a la tierra a establecer su reino milenario, nosotros vendremos con Él. Y entonces, cuando los hijos de Dios seamos manifestados con Él, es el tiempo cuando la tierra será redimida. Al venir el Señor Jesús en su segunda venida y se establezca en la tierra, empezando el milenio, quitará la maldición que pesa sobre la creación a causa del pecado de Adán. Y entonces la tierra volverá a ser como al principio. A eso le llamamos la redención de la creación. Y florecerá hasta el mismo desierto. ¡Qué belleza! Volviendo a ser lo que antes era. Y emocionado tengo que decirles, mis hermanos, a la misma tierra le espera un futuro glorioso y brillante cuando Cristo establezca su reino en la tierra. No me diga que no es una maravilla todo esto. Pero volvamos de estas constantes digresiones que tengo. Y debo insistir en algo muy importante. Y es que eso de ser como Él no significará jamás que seamos autorizados para llegar a proponer o a decir que llegaremos a ser iguales a Dios. Jamás. Porque Dios siempre será único e inalcanzable. He dicho, aunque nosotros estemos con el Señor, no dejamos de ser seres limitados, que nunca estaremos a la altura del ser infinito que es Dios. Él siempre será único y separado. Lo que sí es cierto, lo que sí es muy cierto es que iremos escalando posiciones. Primero no éramos. Luego, por causa de Cristo, ahora somos. Luego, por causa de esa promesa, seremos. ¿Va conmigo, mi hermano? No éramos, luego lo somos y luego lo seremos. ¿Qué estilo del apóstol? Y entonces se dará un suceso como jamás ha habido. ¿Cuál será ese suceso? Cuando Cristo venga por nosotros.
los hermanos, los creyentes que hayan muerto, serán levantados para estar con el Señor en la casa de su Padre, para ser como es Jesús, nuestro hermano mayor. Por supuesto que si nosotros vivimos, dijo Pablo, seremos transformados, donde lo mortal es vestido de inmortalidad. Usted irá caminando. En ese momento, los creyentes que han muerto son levantados de su tumba, y nosotros que estemos vivos seremos transformados para ir junto con ellos a recibir al Señor en los aires. Pero en ese cambio que estamos hablando, ¿qué cosas sucedieron? Que este cuerpo mortal en el que estamos, de carne y sangre, incapaz de entrar al reino de Dios, porque escrito está que sangre y carne no heredarán el reino de Dios. En este cuerpo no es posible entrar, pero al ser transformado es capacitado para poder ascender y ser llevado al mismo cielo de Dios. Es incapaz este cuerpo así de entrar a ese reino. ¿Qué importancia cobra entonces que Cristo haya resucitado para garantizar que nuestros cuerpos serán transformados? Por eso dijo Pablo, si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿De qué serviría que hubiera promesas en el cielo para nosotros? ¿De qué? Si no podríamos llegar, estaríamos incapacitados. Pero gracias a que Cristo resucitó, garantiza que nuestros cuerpos serán entonces transformados, y entonces podremos ir hasta donde está el cielo de Dios. Será capacitado para estar allí. Si el creyente está muerto, dije, será resucitado con un cuerpo inmortal. Seguirá siendo el cuerpo de ese creyente, no otro cuerpo, porque nosotros no enseñamos y la Escritura no enseña la reencarnación. Pero la semejanza de Cristo cuando resucitó con su propio cuerpo, así los creyentes resucitaremos con ese cuerpo, con nuestro propio. Y luego a semejanza de Cristo cuando fue subido al cielo, y allá nuestros cuerpos han de ser glorificados, es decir, dotados de una condición gloriosa, en la misma condición gloriosa en que el Señor Jesús lo fue cuando llegó ante su Padre, que debió ser un momento extraordinario, cuando el Espíritu Santo lo levantó de allí del Monte de las Olivas, y fue y se lo entregó a su Padre victorioso. Victorioso. Yo quiero pensar a mi manera en una enorme multitud aplaudiendo su victoria al Hijo, y el Padre diciéndole, siéntate a mi diestra. Qué precioso. Pero veamos de cerca eso que dice Juan, mis hermanos, en el verso 2, que seremos semejantes a Él, donde esa palabra semejanza significa tener la misma apariencia y carácter. Pero ahora mire esta otra cuestión asociada, y es que para que eso fuera posible, primero Él tuvo que hacerse semejante a nosotros, y ahí estoy hablando de la encarnación, como lo dice Hebreos 2:17, que para redimir debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser semejante, hacerse semejante, parecerse a nosotros. ¿Sabe para qué? Para que luego nosotros, su pueblo, lleguemos a ser semejantes a Él, a Jesús, el hombre glorificado. Por lo que en correspondencia a que Él se hizo semejante a nosotros,
es que se nos otorgará el derecho, una condición de ser semejantes a Él. Y plantearé una cuestión de esa semejanza. Y es que no se puede olvidar que Satán venció a Adán como hombre. Y esto establecía un principio de igualdad. Y si alguien habría de derrotar a Satán, si alguien habría de redimir a los hombres, el Redentor tendría que hacerlo en calidad de hombre y no como Dios. Escuche bien eso. Y no como Dios. Sostengo, Cristo en la cruz del Calvario sufrió todo como hombre. No ejerció divinidad para mitigar su dolor. Ni siquiera aceptó aquella droga que le daban, que yo una vez dije. Cristo dijo no a las drogas. Alabado sea Dios. Quería probar hasta la última gota de esa copa. No como Dios, como hombre. Por eso el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, porque habría de redimirnos como hombre. Aunque sabemos que en Él había de manera plena la naturaleza humana, pero de igual manera, de manera plena, la naturaleza divina. Por eso dijo Pablo a los Colosenses que en Él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente, la plenitud en ese cuerpo. Su divinidad no debía ser ejercida a favor de Jesús el hombre, y tendría que vencer como hombre. Y a la cruz del Calvario fue como el hombre más desvalido. No echó mano de su divinidad. Por eso dije la expectación que había allí sobre las colinas del Calvario. Y lo he dicho en la clase de teología. ¿Podía el Verbo, que es Dios, engendrarse solo o autoengendrarse? Por supuesto que podía hacerlo. Todo eso está dentro de sus posibilidades divinas e infinitas, ilimitadas. Pero si Él se hubiera engendrado solo, perdóneme, escúcheme bien, no hubiera sido semejante a nosotros. ¿Por qué me va a decir usted? Por esta razón. Porque no existe un solo hombre, y no ha existido en toda la historia de la raza humana un hombre que se haya engendrado solo. Era pues necesario que fuera engendrado como todos los hombres. Por eso lo engendró el Espíritu Santo. Fue concebido y gestado. Y ante tan gloriosa esperanza de ser como Él es, nos alegramos. Solo que hay un problema, y que Juan lo plantea. Esa semejanza, el creyente ha de manifestarla desde aquí en la tierra, no cuando el Señor venga. Allá será plena. Aquí es en la proporción de hombres. Por eso el apóstol hace una declaración. Dice: y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y Juan entra otra vez al terreno de las evidencias. El que tiene esta esperanza, la evidencia es que se purifica. El que no tiene presente esta esperanza vive desinteresado en la fe. Pero el que tiene presente ante sus ojos lo que habremos de ser, se purifica a sí mismo, dice el apóstol. Si el Señor tuvo interés
en hacerse semejante a los hombres. Los creyentes debemos tener interés en semejarnos a Él. Y me interesó ir al origen de esa palabra esperanza, que significa lo que se espera con expectación, lo que se espera con gran interés. Y aún más, ¿sabe qué más significa? En otra acepción, lo que se espera con profundo placer. Qué interesante detalle. Pensar que alcanza grado de expectación superior. Y es entonces cuando echa mano de cosas semejantes, de esa semejanza que ya debe manifestarse, el creyente se purifica. Si hay esta esperanza en Él, dijo Juan, si está viva, se purifica ese creyente, busca que su vida sea limpia. Y note la semejanza, como Él es puro. Juan dice, esta es la medida de la pureza. Juan pone al Señor como la medida que se debe alcanzar en nuestro andar cotidiano. El mundo no nos conoce como hijos de Dios, no nos reconoce, no lo acepta. Y viene otra vez la semejanza. No nos conoce porque el mundo tampoco a Él le conoció. Vea usted la línea de pensamiento de semejanza que el apóstol está llevando en estos pasajes. Y una de las declaraciones más trágicas está en Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. El que creó este mundo, un día decidió venir a vivir entre nosotros, en este mundo que Él creó, y no fue reconocido. Fue un extraño entre los hombres. Pero ¿sabe qué? Juan no está diciendo esto meramente por decir eso. Está hablando de semejanza. Y en esa semejanza que tenemos con Él, tenemos los mismos rasgos del Señor. ¿Por qué va a sorprender a los creyentes que a nosotros el mundo tampoco nos reconozca, ni nos ame, ni nos quiera? ¿Por qué voy a mortificar mi alma si el mundo no nos ama? Si a Él no lo amaron. Y le voy a decir esto con lo que termino. Si algún creyente es muy amado del mundo, cuando que a su Señor no lo amaron, como dijo un viejo enseñador, si los que no aman a Dios te aman a ti, algo de preocupación hay en mi alma. Revisa tu condición de creyente. Aquí, hermano Isaí, nos vamos a quedar con esta preciosísima enseñanza de esta mañana que el apóstol Juan nos ha regalado. Mis hermanos del auditorio, gracias una vez más por la generosidad de acompañarme, de reflexionar junto conmigo, de ver el qué dice y el cómo lo dice. Póngalo en su corazón, porque estas palabras de Juan, esta palabra eterna, es vida a nuestros corazones. Que Dios me los bendiga. Hermano Isaí, gracias a Dios. Amén, amén. Gracias por esta enseñanza. Y bueno, como dice un canto, vamos escaldando peldaños, una manera de expresar que en el Señor las cosas que recibimos, las recibimos por gracia. Y esta gracia pues se manifiesta en la manifestación del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y qué maravilloso que estamos, algún día estaremos en la plenitud que Dios ha deseado, como usted lo dijo, como al principio fue, así también será en el futuro cuando sea su tiempo, el tiempo que es del Señor aquí en la tierra para todos y cada uno, o sea, que amamos y abrazamos esta fe tan maravillosa. Damos gracias, pastor, por esta enseñanza que nos ha traído el día de hoy. Yo sé que hay tiempos difíciles en la vida humana, pero no se ha de comparar nada con la gloria venidera que el Cristo de la gloria ha preparado a cada uno de nosotros.
una pregunta, pastor, acerca de lo que se le daba a Jesús en la cruz del Calvario, y aún sin embargo esta anestesia no la quiso tomar porque quiso llevar totalmente el dolor por cada uno de nosotros. ¿Qué nos podría hablar un poquitito más acerca de esta manera como el Cristo de la Gloria no tomó aquel vinagre? ¿Qué contenía eso? Bueno, es que independientemente de lo que fuera y que causaba por supuesto eso que usted llama como anestesia, definitivamente eso implicaba que el Señor Jesús debía hacer todo como el hombre más desvalido, por una razón: las tinieblas estaban presentes y Satán, si Jesús hubiera usado cualquier cosa, algún calmante para el dolor, Satán hubiera puesto el grito en el cielo de que era un fraude. La redención, la muerte de Cristo era un fraude. Sin embargo, a pesar de tanto testigo que estaban ahí viendo qué pasaba, el Señor Jesús, como el hombre más desvalido, es decir, estaba en juego una cuestión legal, porque así como Satán venció a Adán como hombre, Jesús debía de vencer a Satán como hombre estrictamente, de tal manera que no hubiera modo de evitar el dolor, el sufrimiento. Entonces, ¿qué implicaba? Implicaba una cuestión de carácter legal, hermano. Espero haber sido respuesta. Amén, amén. Y bueno, hay personas que preguntan sobre esto, y yo sé que, bueno, el Cristo de la Gloria lo confrontó totalmente, y como dice la palabra, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, pastor, le agradecemos esta enseñanza el día de hoy, ya que nos beneficia nuestra vida espiritual, y tenemos que seguir en lo que nos hemos comprometido con el Señor, así como Él se comprometió con nosotros al darlo el todo por el todo, para un día estemos para siempre con el Señor. Le agradecemos infinitamente por esta enseñanza basada en la carta de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, muy precioso. Le agradecemos infinitamente y esperemos muy pronto volverle a oír. Gracias, pastor, una vez más en esta preciosa hora. Bendiciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y no olviden que escudriñemos la Escritura viendo el qué dice y el cómo lo dice el escritor sagrado, que es la manera de escudriñar con más profundidad la Escritura. Gracias. Amén. Bendiciones. Gracias a usted también, pastor.